Saludos, aquí Pete the Builder y en este nuevo episodio del curso de Rust a fondo vamos a estar continuando con la discusión sobre las referencias, pero en específico vamos a estar viendo dos tipos de datos que dependen de esa funcionalidad de las referencias como las hemos visto en el episodio anterior. Y para poder trabajar con esos tipos de datos, primero tenemos que ver otro tipo de dato que existe en Rust, que se conoce como el range en inglés. Vendría siendo un rango, ¿verdad? Una secuencia de números. Estos números pueden ser números positivos y negativos, ¿verdad? Pueden ser enteros con signo o sin signo. Y los podemos utilizar en diferentes contextos. Aquí vamos a estar viendo, por ejemplo, en el caso de un ciclo for, en vez de hacer un for directamente sobre un vector o un array de los números, ¿verdad? Pudiéramos utilizar un range. Y la sintaxis del range viene siendo el comienzo seguido por dos puntos, pero no estamos hablando del colon, ¿verdad? Estamos hablando de un punto seguido por otro punto. Y el final, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos con simplemente los dos puntos, estamos trabajando entonces con un range exclusivo. Esto quiere decir que vamos a ir desde el comienzo hasta el número justo antes del final, ¿verdad? Pero no vamos a incluir el final. Así que en este caso estaríamos yendo con el 0, el 1, el 2, pero el 3 no va a estar incluido, ¿verdad? Y si vemos el resultado acá, compilando y ejecutando este programa, pues en efecto tenemos, ¿verdad? Que tenemos el 0, el 1 y el 2, pero el 3 no está incluido. Por ende, se conoce como un range exclusivo, ¿verdad? Si quisiéramos incluir el 3, ¿verdad? El final, pues entonces podemos utilizar un range inclusivo y eso lo hacemos añadiendo aquí el signo de es igual. O sea que tenemos el punto es igual. Y ahora, si guardamos estos cambios y volvemos a hacer un cargo run, podemos ver que vamos del 0 hasta el 3, incluyendo ese final, ¿verdad? Ese 3 al final. ¿Okay? De hecho, también existe la opción de no especificar el final, lo cual quiere decir que esto seguiría hasta el infinito, ¿verdad? Y siendo un ciclo, pues aquí entonces tendríamos que tener una forma de terminarlo. Vamos aquí a hacer un break cuando tengamos que i sea igual a 3. Y ahora sí, ejecutamos, pues vamos a ver en efecto exacto, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero ahora estamos haciendo ese condicional dentro del cuerpo del loop, porque el range simplemente seguiría hasta el infinito. Existe también la opción de cuando no se especifica el comienzo del range y se especifica el final, o inclusive cuando no se especifica ni el comienzo ni el final. Pero esas modalidades no se pueden utilizar con el for loop, porque el for loop siempre tiene que saber desde dónde va a comenzar, ¿verdad? Así que mínimo, por lo menos, tenemos que tener el comienzo en el for loop, ¿ok? Así que este range que estamos viendo aquí lo vamos a estar utilizando para los tipos de datos que dependen de las referencias que vamos a estar viendo ahora. Y el primero que vamos a estar viendo es el que se conoce como el slice, ¿verdad? Aquellos que vienen de lenguajes como Go van a reconocer, ¿verdad? Existe también el concepto del slice. Básicamente es cuando vamos a tener un segmento, ¿verdad? O una porción de una secuencia ya existente, sea un array o sea un vector. El slice como tal, en términos del sistema de ownership o pertenencia en Rust, no es dueña de los datos, ¿verdad? El slice está haciendo referencia a una porción dentro de otra estructura de datos como un array o como un vector, y ese array y ese vector sigue siendo dueño, ¿verdad? Esos datos pertenecen a sea el array o sea el vector. El slice simplemente va a ser una referencia a esa porción, ¿verdad? Aquí estamos definiendo un array con 6 elementos del 1 al 6,
Y aquí es cuando vemos cómo podemos definir un slice de ese array. Le estamos poniendo aquí el nombre SA. Y la nomenclatura que se utiliza es como si fuéramos a hacer la operación de indexar, ¿verdad? Utilizando un índice. Pero en vez de un solo número dentro de los corchetes, vamos a estar utilizando un range, ¿ok? Así que en este caso, pues vamos a empezar en el índice 2 y vamos a llegar al 5 exclusivo, ¿verdad? No vamos a incluir el 5. Así que en este caso sería el 2, 3 y el 4, por ejemplo. Y importante aquí, siempre tenemos que utilizar el ampersand porque para poder almacenarlo en una variable, el slice solamente se puede crear como una referencia, ¿ok? Y vamos a estar viendo pronto una imagen que ilustra, ¿verdad?, cómo funciona esto. Aquí entonces imprimimos, ¿verdad?, ese slice. De la manera bien parecida, aquí estamos creando un vector, ¿verdad? Ya en el caso de vector, pues tenemos memoria en el heap, a diferencia del array que vive completamente en el stack. Y la nomenclatura para crear el slice, en este caso del vector, pues es exactamente la misma, ¿verdad? Utilizamos el ampersand, la variable, y los corchetes, como si fuéramos a indexar, pero en vez de un solo número, pues vamos a utilizar un range, ¿ok? Y entonces aquí imprimimos, ¿verdad? Vamos a guardar estos cambios. Vamos a limpiar la pantalla y hacer un cargo run. Y en efecto, pues aquí tenemos el caso del array y aquí tenemos el caso del vector, ¿verdad? Y los dos slices son exactamente iguales, pero en efecto están apuntando a diferentes áreas, ¿verdad?, en memoria. Vamos a ver unas imágenes que ilustran qué es lo que está pasando precisamente en la memoria. Aquí estamos viendo, en el caso del vector, como el slice, ¿verdad? Como creamos el slice aquí vemos la nomenclatura del 2 al 5, exclusivo, ¿verdad? Y entonces, a diferencia de la composición del vector, ¿verdad?, que tiene el puntero, el len, la capacidad, el slice solamente tiene un puntero y aquí lo vemos de otro color, ¿verdad?, el color azul, porque este puntero no es un puntero que identifica pertenencia. La pertenencia es identificada por este puntero acá del vector. El vector es el dueño de estos bytes que están acá en el heap. El slice simplemente está haciendo referencia a una porción, la porción que está empezando aquí en el índice número 2 y que está llegando hasta aquí, hasta el índice número 4, ¿verdad? Porque el 5 ya es exclusivo. Y así entonces el slice viene siendo lo que se conoce en inglés como un fat pointer, un puntero gordo sería la traducción al español, porque no es simplemente un puntero solamente con una dirección en memoria, sino que es la combinación del puntero y el len, ¿verdad? Cuántos elementos se pueden acceder, ¿verdad?, a través de ese puntero. Así que el slice, bien importante ver que no es dueña de esos datos. Cuando llega el momento de que esa variable del slice sale del alcance, ¿verdad?, del entorno donde se encuentra y se produce el drop, pues los bytes acá no se van a tocar, ¿verdad? Esto se va a permanecer exactamente igual, porque solamente cuando el dueño, ¿verdad?, de esos bytes, que viene siendo el vector, ocurre el drop de esa variable, entonces es que esa memoria en el heap sería liberada. Entonces, muy parecido al slice, vamos a tener el caso de el stir, ¿verdad? La referencia a un texto en memoria. Nosotros hablamos tanto de los strings que utilizan memoria del heap y también los literales, los stir, que tienen sus bytes directamente en el binario y luego cuando se ejecuta el programa pues suben a un área estática de memoria. Pues vamos a ver aquí rapidito en este ejemplo que creamos aquí un string, ¿verdad?,
Y estamos entonces utilizando la misma nomenclatura que vimos para crear un slice, es la que utilizamos para crear un stir, ¿verdad? O sea que básicamente un stir es exactamente igual que un slice. Lo único que el compilador de Rust va a garantizar que esos bytes son UTF-8 correcto, ¿verdad? Válido. No va a permitir que sea cualquier combinación de bytes, ¿verdad? Tienen que ser texto válido Unicode en la codificación UTF-8. Así que vamos a guardar estos cambios y vamos a ejecutar aquí. Y en efecto vamos a ver, ¿verdad?, que solamente tenemos la L, la A y el signo de exclamación. Porque aquí pues especificamos este range en donde solamente especificamos el comienzo del índice número 2 y hasta el final, ¿ok? No especificamos un final, así que va a llegar hasta el final de ese string. Aquí de hecho, dentro de esta nomenclatura de los slices y de los stirs, podemos utilizar lo que había mencionado, ¿verdad?, en donde no se especifica ni el comienzo ni el final. Y vamos a ver entonces que obtenemos el texto completo, ¿verdad? Sería entonces un slice o un stir de todo la secuencia a la cual estamos haciendo referencia, ¿ok? Vamos a regresar a como lo teníamos y vamos a ver aquí también en el caso de los literales. Esto va a funcionar exactamente igual, ¿ves? Obtenemos exactamente el mismo resultado. Pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de los literales, pues ya aquí esto no está haciendo referencia a memoria en el heap, está haciendo referencia a memoria en el área estática, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora en las imágenes. Acá en la imagen podemos ver, ¿verdad?, que tenemos el string con su área en el heap de memoria, ¿verdad? Y aquí el slice que estamos creando desde el índice 2 en adelante hasta el 5. Y estamos entonces aquí viendo que ese stir que estamos creando, ¿verdad?, su composición es prácticamente la misma que en el caso de un vector, ¿verdad?, de un slice de un vector. Tenemos el puntero que no es dueño de los datos y tenemos el len, ¿verdad?, cuántos elementos podemos acceder a través de ese puntero, ¿ok? Y en el caso de el stir de un literal, ¿verdad?, que eso se incluye en el binario como parte del el binario que se compila, pues ya no tenemos los bytes en el área del heap, sino que los tenemos en esa área estática de memoria. Y el stir pues funciona prácticamente igual, lo único que en vez de apuntar al heap está apuntando a esa área estática, ¿verdad?, esos bytes en el área estática de memoria, ¿ok? Y ahora vamos a ver un dato interesante, ¿verdad?, en el caso de cómo Rust maneja estos tipos de datos basados en referencias. Vamos a decir que queremos hacer una función. Vamos a venir acá al comienzo del archivo y vamos a hacer una función info que va a recibir, vamos a utilizar la S de secuencia, ¿verdad? Y nosotros queremos imprimir, ¿verdad?, ese array que creamos de números. Pues vamos a decirle entonces que va a recibir ese array que viene siendo i32 6, ¿verdad?, porque el tamaño del array es parte del tipo. Y entonces aquí dentro simplemente lo que vamos a hacer es un print line de ese parámetro, ¿verdad? Vamos a utilizar el formato debug de print line, ¿ok? Y entonces vamos a en main acá, una vez que creamos nuestro array, vamos a correr esa función info y le vamos a pasar el array, ¿verdad? Entonces, pues aquí en efecto vemos, ¿verdad?, el resultado está imprimiendo el array completo. Ahora, ¿qué pasa? Esa función ahora mismo está, como vimos anteriormente, está tomando ownership, ¿verdad?
En el caso del array de números, pues no hay problema porque el array de números es copy y se hace una copia. Ahora, si tuviéramos entonces, si quisiéramos hacer lo mismo con el vector, pues sabemos que ahí pues podemos tener problemas, ¿verdad? El vec de i32. Y entonces acá abajo, en vez de llamarlo aquí para info, lo vamos a llamar para el vector info. Y hacemos el cargo run. Obtenemos, ¿verdad?, más o menos el mismo resultado con el vector. Pero si fuéramos a mover esta línea aquí antes del print line, pues entonces tenemos los problemas que habíamos visto de la pertenencia, ¿verdad? Ya aquí cuando vamos a hacer este print line, la variable b estaría desinicializada, ¿verdad? Así que una forma que vimos utilizando las referencias es, si utilizamos una referencia aquí, y acá en la función cambiamos la definición para utilizar una referencia. Entonces ahora, si venimos aquí, ahora vemos que ya no hay errores, ¿verdad? Y podemos ejecutar el código sin problema. Ahora, ¿qué pasa? Si quisiéramos entonces utilizar esta misma funcionalidad tanto para el vector como para el array, pues ahora mismo como está definida la función no lo podemos hacer. Ahora, si nosotros cambiamos la definición a que sea entonces un slice de i32, ¿ok? Y esta es la nomenclatura que se utiliza para especificar el tipo de datos de un slice, ¿verdad? Utilizamos el ampersand y los corchetes. Si fuera un slice mutable, porque se puede ser mutable también, pues sería así, de este tipo, ¿verdad? Pero en este caso pues no estamos haciendo ningún tipo de cambio, así que lo que necesitamos es un slice compartido, ¿verdad? Inmutable. Pues ¿qué pasa? Al hacer este cambio, eso quiere decir que nosotros simplemente podemos, vamos a copiar aquí, pasarle una referencia de esos datos y lo podemos utilizar, como pueden ver aquí, con el array y con el vector. ¿Y cómo puede ser eso? Pues lo que pasa es que Rust, cuando tenemos una referencia a un array o una referencia a un vector, como tenemos aquí, Rust automáticamente lo puede convertir en un slice, ¿ok? Así que en este caso, Rust está convirtiendo esta referencia al vector completo en un slice. Es casi como si estuviéramos haciendo este tipo de slice, ¿verdad? Que es el slice del vector completo, ¿ok? Y lo mismo acá con el array, ¿verdad? Es como si estuviéramos haciendo el slice del array completo, no por el ampersand. Y en ese caso entonces, pues la función al recibir como parámetro, ¿verdad? El slice, pues es mucho más versátil porque entonces la podemos utilizar tanto como con arrays o como con vectores. Interesantemente también podemos, lo mismo ocurre con string y con el stir. Si nosotros definimos esta función, vamos a poner aquí string, ¿ok? Y entonces vamos a eliminar estas entradas aquí y vamos a venir aquí, info, s. Pues tenemos el problema, ¿verdad? De que tiene que ser un string, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Así que aquí yo tendría que hacer el toString. Y entonces aquí me está entonces dando el problema de el ownership, ¿verdad? Así que si queremos entonces utilizar una referencia, vamos aquí, utilizamos una referencia. Y ahora pues no tenemos el problema de ownership, ¿verdad? Pero tenemos el problemita que si lo quisiéramos utilizar, por ejemplo, con un literal,
pues nos va a dar un error, ¿verdad? Porque la función lo que está esperando es una referencia a un string. Ahora si cambiamos esto a un stir, que viene siendo como si fuera el slice, en la versión del slice para los strings, ¿verdad? Pues ahora sí, ahora no tengo ningún error. E inclusive, si convertimos esto nuevamente a un string, vamos a ver que tampoco tenemos ningún tipo de error, ¿verdad? Así que tanto como para los slice como tal y como para los strings y los stir, vamos a ver que utilizando la versión basada en referencias, en el caso de texto, pues estamos hablando de el ref stir, ¿verdad? Y en el caso de los slices, pues estamos hablando de los slices como tal, ¿verdad? Pues utilizar en las funciones estos tipos de datos como parámetros hace que nuestras funciones sean mucho más versátiles, ¿verdad? Podemos trabajar con arrays, con vectores, podemos trabajar con strings, podemos trabajar con los stir. Así que aquí vemos, ¿verdad?, cómo el hecho de que sea una referencia pues nos da esa flexibilidad. Y con esto pues aquí vamos a terminar este episodio. Quería cubrir estos tipos de datos porque también más adelante nos van a ayudar cuando estemos hablando de otros aspectos de las referencias y el manejo de memoria. Así que si el video les es útil, no olviden darle like, suscribirse para ver los nuevos episodios. Y aquí Dude the Builder, hasta la próxima.